y la relación en su casa o la relación sexual que se tenía con su mujer era casi escasa. Porque allá se sentían con mayor libertad y era parte también de la costumbre en esos tiempos. Y los hombres, y aunque los hombres también en esos tiempos tenían varias mujeres, no nomás tenían una, bueno, como hoy, ¿verdad? Pero ahí tenían una esposa, según se comenta, para la limpieza. Tenían otra esposa que se dedicaba a cuidar su casa, es decir, a limpiar la casa, a atenderla, a cocinarla. Y otra esposa también podía tener compañera. O sea, tenía podía mínimo tener 3 esposas. No sé cómo le hacía para mantenerlas, ¿verdad? Pero eran 3 esposas. Pero eso, les decía Pablo, no es lícito, no es bueno. Entonces, esta parte de la iglesia de Corinto, como se estaba viviendo, nos hace meditar que en estos tiempos vivimos en una sociedad que ve de lo más normal que las parejas vivan una relación sin ningún compromiso. Es decir, pueden tener sexo antes de casarse. Y según se comenta, o yo he escuchado también que dicen, pues es mejor conocernos antes y ver si también en esa parte funcionamos para casarnos. Y si no, pues mejor ahí la dejamos y se van. O se separan simplemente. Bueno, esto siempre y cuando no tenga una consecuencia de tener un hijo, ¿no? Ahora, en México es preocupante porque en México la relación o la vida sexual inicia entre los 13 y 15 años, es decir, entre la secundaria y la preparatoria. Y eso aplica, hermanos, tanto para creyentes como para no creyentes. Y la palabra de Dios nos dice que no es correcto. Por eso, la iglesia en todas, no nomás en esta iglesia, en todas las iglesias cristianas, se comenta que el quebrantamiento sexual es alrededor del 80% de las personas, de los jóvenes y de los adultos también, porque los adultos pueden tener sexo fuera del matrimonio. Las parejas o los matrimonios cristianos no encuentran deleite sexual con su pareja, como lo indica la Biblia. ¿Y es por qué? ¿Por qué, hermanos? No lo sé, digo, ¿por qué? A veces no nos explicamos el por qué los cristianos no encuentran deleite en sus parejas. Pero a Dios no le agrada esta situación, porque Dios ha pagado un precio muy alto por nosotros para ser su pueblo escogido, santo, apartado, puro y sin mancha. Ahora, yo les comento, ¿no les gustaría dejar a sus hijos un legado de amor y de un matrimonio exitoso? Porque es importante que nuestros hijos vean que sus padres se aman y deseen imitarlos. Se aman en la relación de pareja, en la relación sexual. Porque el sexo no es malo. El sexo nos lo dio Dios para gozarlo, para tenerlo, para disfrutarlo. Y eso es lo que habla en esta carta de Pablo a los Corintios. Pero todo a su tiempo. Para los jóvenes, todo a su tiempo. Y así
tendrán la recompensa. Ahora vamos directamente a leer el capítulo 7, pero antes quiero que recordemos que la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es como una espada de los filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos confronta. Y con esto voy a dar inicio a la lectura de Primera de Corintios 7. Pablo escribe en Corintios 7, en el primer capítulo: ahora, cuando las preguntas que me hicieron en su carta, es decir, los corintios ya mandaron una carta a Pablo, no sabemos qué decían esas cartas como tal, pero Pablo está respondiendo: es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Y aquí Pablo estaba elevando el matrimonio a su posición más alta. Y les decía a los corintios que no debían de vivir de esa manera. Cada marido debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Y este es el hombre que le elevó a la mujer de esclavitud en el mundo pagano, en el Imperio Romano, y la convirtió, la cambió a ser la compañera del hombre, restaurándola y dándole la posición que merecía. Porque antes las mujeres no teníamos como un cero a la izquierda para con los hombres en una relación. Como les decía, en los hogares a veces tenían hasta 3 esposas. Bueno, los hombres tenían hasta 3 esposas. Entonces, con esta acción, Pablo nos da el lugar que deberíamos de tener, de ser mujeres de un solo hombre y ser acompañantes, no ser esclavas, no ser servidumbre para los hombres, sino ser mujeres que los acompañaran, que formaran parte de sus decisiones y sobre todo que pudieran ser amigas y amigos de sus maridos, y que no buscaran placer en este templo que decía que era el de Afrodita, en donde podían ir a buscarlo libremente, sino al contrario. Pablo dice: en el hogar tú puedes tener ese disfrute junto con tu esposa. Amén. Hermanos, yo sé que a veces este no es un tema muy fácil, pero creo que es necesario que hablemos de sexo en esta iglesia, porque no es un pecado. El sexo no lo dio el Señor para ver que es una cosa mala o es una cosa que no debemos de hacer. Al contrario, nos lo da y nos lo explica en esta carta, que es bueno tener satisfacción sexual con nuestras parejas, porque puede cambiar hasta la sociedad cuando las parejas están completamente satisfechas en su relación sexual. ¿Por qué? Porque no estarían buscando nada afuera del matrimonio. Y si la base de la sociedad es la familia, y la familia es el matrimonio, con mayor razón deberíamos de estar ocupándonos y preocupándonos por tener una relación sexual con nuestra pareja sin pena y satisfactoria para ambos.
Por favor, alguien me ayuda a leer el capítulo 3, nada más para recalcar, el versículo 3 para recalcar esto que les acabo de decir. Y el 4 también, por favor, Darío. Así es. Entonces ya aquí Dios nos dice que al final nuestro cuerpo tiene potestad el marido o la esposa. ¿Sí? Y también nos dice Pablo que el único motivo para el matrimonio es el amor. Y como consecuencia de tener amor es tener un sexo con plenitud y libertad. Pero también nos comenta, dice también en Corintios 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, al menos que los dos estén de acuerdo de abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse llenos a la oración, en el caso que fuera estar o requieran estar apartados para la oración. Pero, dice Pablo, después deberá volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Y eso les digo de modo a concesión, y no es con mandato. Les está recomendando que si deciden como pareja no tener relaciones en un cierto tiempo, se respete esa decisión. Pero eso no quiere decir que si no están de acuerdo, busquen en otro lado. Si tomaron acuerdos para apartarse y no tener relación, cúmplalo. Pero eso no quiere decir que sea un pretexto para no estar buscando en otro lado lo que tiene en su casa. Amén. Amén, hermanos. Pero también Pablo comenta, sin embargo, esa es propia opinión de Pablo, ¿verdad? Quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene un don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Así que les digo, solteros, a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, como yo. Eso no es una recomendación de Pablo. No dice que sea un mandato. Y aquí habla también en estos versículos que si realmente usted tiene el don del celibato, porque hay personas que lo tienen, pues entonces siéntanse libres también y no se sientan presionados de que a fuerzas se tienen que casar o que tienen que tener una pareja. No. Si lo tiene el don del celibato, pueden permanecer así, pero a los que no tienen, que enviudaron o se separaron y no pueden contenerse, pues mejor búsquense una pareja. Esto es para evitar vivir en pecado. Y lo recalca en el versículo 9 que dice, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Y eso nos lleva, como les comentaba, a pecar, a tener una relación no grata para el Señor.
Y en esta parte es la parte de estos versículos, hablan, como les decía, del matrimonio, de la sexualidad en el matrimonio. Y es porque vio Pablo tanta inmoralidad sexual en el pueblo de Corinto, que aconseja que para eso fue creado el matrimonio, no simplemente para tener hijos. El motivo más importante, vuelvo a recalcar, es el amor y consecuencia el sexo. El hombre y la mujer pueden satisfacer o deben de satisfacer sus necesidades sexuales del cónyuge. Deben de explorarse, deben de comunicarse, de indicar qué le gusta a uno y qué no le gusta. Si hay algo también, porque hay cosas que tenemos que no nos permite disfrutar de la relación sexual, como por ejemplo la falta del perdón, porque a veces dentro del mismo matrimonio, las ofensas que a veces recibimos es de la más grande y la más, pues sí, hasta que nos hace mayor daño, la ofensa es el de la misma pareja. Pero Dios fue a la cruz por nuestras ofensas también. Y Él murió por nosotros. Entonces, ¿qué no nos permite perdonar? ¿Nuestro orgullo? Entonces, a veces decimos, sí, lo perdono, pero no olvido. Entonces, no hay un perdón sincero. Y nuestro Señor fue a la cruz y allí no dijo, bueno, nada más para los que tienen esta situación voy a ir por ellos, ¿verdad? No, murió por todos nosotros y por nuestros pecados. Y Él ahí tampoco sintió orgullo, ¿verdad? Dijo, ¿yo por qué? Él cumplió el mandato de su Padre. Y entonces nosotros, cuando no tenemos esa libertad de sentirnos amados y amar a nuestra pareja como Dios nos lo indica, es porque tenemos algo que no nos lo deja, y puede ser la falta de perdón, y también puede ser que también el amor se haya terminado, porque no nos ocupamos de cultivar el amor de nuestra pareja, porque nos casamos y ya nos envolvemos en la vida del día a día, en los hijos, en el trabajo, y nunca nos acordamos a veces de que tenemos un esposo o una esposa. Los que están casados, ¿han vuelto a ser novios? ¿No, verdad? ¿O sí? Yo cuando traté de decirle a Luis, oye Luis, vamos a hacer como novios, te invito a un café, vamos a salir. De mi trabajo a su trabajo dice 2 horas y media. Entonces así como que yo dije, ops, creo que yo ya ni quiero cenar, ni quiero hacer nada. Tengo más harta y cansada de tanto estar manejando en esta ciudad tan complicada, que ahí se me perdieron las ganas de volver a ser novia de Luis en esa ocasión, ¿verdad? Pero a veces es bueno, hermanos, busque su tiempo como pareja, búsquese también como cuando estaba así recién enamorado de la esposa o del esposo, no hasta lo imposible por verlo, no hasta la tarde y estaba ahí diciéndole en mi caso a mi papá y a mi mamá, ay, tengo que ir a hacer esto y tengo que decir al otro, pero todo puede estar ahí también buscándolo, ¿verdad? Busquemos la forma de poder continuar nuestra relación de esposos, amigos. No deje que el amor se muera en su relación, no lo deje. Pelee por esa parte, porque la indiferencia a veces entre la pareja es más feo, como no tiene idea. No sé si se ha enojado con su pareja alguna vez. Y le dices, no le hablo. Y hace como que ni está, aunque esté ahí enfrente de usted, ni lo ve o ni lo quiere ver.
Pero eso no es de Dios. Ahora, si se quiere poner muy romántico y tierno, Dios nos dio el libro de Cantar de los Cantares para poder usarlo en esas situaciones de amor, de que se ponga así más así apasionado con su esposa o con su esposo. Mire, y le voy a leer nada más un versículo para que tome en cuenta esa parte. Por ejemplo, Cantares 1, del 1 al 4. Dice, bésame una y otra vez, porque tu amor más dulce que el vino. Qué fragante es tu perfume. Tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón todas las mujeres te aman. Llévame contigo. Ven, vamos, corramos. El rey me ha traído a su alcoba. ¿No le resulta hasta cierto punto erótico? Y es ahí, está ahí, en los libros que Dios nos dio, en la Biblia. Solo es cuestión de querer y tener la oportunidad de hacerlo. Para esta parte ya tengo una aplicación. Y la aplicación es simplemente aplíquese. Aplíquese con su pareja. Tenga relaciones sin culpa. Siéntase libre. Disfrute el placer y la satisfacción que da el sexo en el matrimonio. Nunca es tarde para mejorar la actividad sexual. Disfrute del amor y el placer al compartir nuestros cuerpos con el esposo o con la esposa. Rompa la rutina. Avivemos la pasión en pareja. Comuníquese, hable. Siéntase con libertad de expresar sus más íntimos deseos. No le dé pena. Tenga la confianza. Es su esposo. No es alguien ajeno a su vida, es su esposo. Fomente la complicidad entre ustedes como pareja. Matrimonios, tengamos una vida sexual plena, con el fin de tener familias fortalecidas en el Señor, para dar un buen testimonio para aquellos que no conocen el Evangelio. Siguiendo la lectura de esta carta, después Pablo hace mención a aquellas esposas o esposos que su pareja no es convertida. Pero es aquí lo maravilloso de la palabra, porque aquí, mire lo que dice. Ahora, en el capítulo 12, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor, pero si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. ¿No es hermoso? ¿No es perfecto? Y si un creyente tiene un esposo, ya me perdí. ¿En el 13? Ok, gracias. Y si un creyente tiene un esposo que no es una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De modo, y aquí también es la parte
interesante. Sus hijos, de otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa no es creyente, insiste en irse, déjenlo que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿O acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Entonces aquí, hermanos, para los que existan matrimonios con ese tipo de relación, Dios tiene una palabra también. Y Dios también nos dice y nos expresa que no deje, sino al contrario. Si realmente lo quiere y lo ama y quiere, busque, ore, luche por él, luche por su salvación, ore día a día, no desmaye la oración por su esposa o por su esposo que no es creyente. Porque en eso nuestros hijos son santos. Pueden ser santos, más bien son santos, no pueden, son santos ya. Pida también sabiduría para que su pareja pueda convertirse al Evangelio. Y ahí tenemos este mandato de Dios también. Y aquellos matrimonios que tienen una esposa o un esposo no creyente, pero tienen hijos, ya son santos. Y eso lo confirmamos en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así como un pueblo, porque son un pueblo escogido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posición exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a servir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Amén. Entonces, mujeres, no desmayen, y hombres, no desmayen en su oración por su esposa. Pidan a Dios sabiduría para poder hablarle, para poder convencerlo de que acepte a Jesucristo como su Salvador. Ahora, el otro punto que quiero tocar es, y que también Pablo toca en esta carta, es para los solteros y para los jóvenes. Por favor, alguien lea Corintios 7:25, por favor, hasta el 26. Ayúdenme, hermanos. Gracias. Así es. Ahora dice Pablo aquí. En cerca de los jóvenes, es que si realmente obviamente no tiene una esposa, no busque mejor estar con Dios. Busque tener esa comunión con el Señor.
Porque al final de cuentas los jóvenes no tienen esos problemas que tienen ya las parejas, que es trabajar o ver a los hijos o ver a la esposa, sino que son solos, solos en ese aspecto. Entonces dice que todas sus energías o todas sus habilidades o todo su conocimiento o todo lo que ellos son, busquen la presencia de Dios. Busquen invertir el tiempo de su tiempo a Dios. Porque dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarle. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y no cómo andar en su esposo. Y cómo agradar a su esposa, y sus intereses están divididos. De esa misma manera, una mujer que no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposo. Ahora, si la mujer o el hombre es soltero o soltera, puede servir al Señor con todo su corazón y sin las distracciones de tener una familia, aun cuando en sí mismas fueran legítimas. Podría dedicarse a la santidad personal, a la consagración plena, como dice Pablo, tanto en el cuerpo como en espíritu. Pablo deja bien claro que lo más importante era colocar a Dios en primer lugar, tanto para los solteros como para los casados también. Que aunque estén casados, la prioridad en el matrimonio es Dios. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas? Si usted es nuevo en el Evangelio, debemos, tanto los nuevos como los que ya estamos aquí, que somos parte de esta congregación, es poner a Dios en primer lugar. Establecer una relación por medio del Señor Jesucristo, que es el siguiente paso para vivir la vida eterna y comenzar a vivir una vida en la cual Dios ocupe el primer lugar y una vida que se prolongará hasta la eternidad. Amén. Cuando practicas el sexo fuera de lo que Dios quiere para ti, el sexo puede causar culpa, vergüenza, ataduras. Va a empezar a destruir tu vida y sobre todo tu relación con Dios. El pecado da lugar a muerte en una situación de que va muriendo tu relación con Él, pero también puede estar dañando tu relación de familia. Pero cuando practicas el sexo como debe de ser, no hay culpa, no hay vergüenza y hay una satisfacción plena. Ahora, si no estás satisfecho en Dios primero, no puedes satisfacer a la mujer o al hombre que Dios te da como pareja. De ahí la importancia de que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas.
Ahora, aplicación para esta parte, para los jóvenes. Joven, disfruta tu soltería. Aprovecha tu tiempo para que conozcas al Señor Jesucristo de una manera plena. Avance, aprenda de las experiencias que han tenido hasta el momento y sean buenas o malas, y enfóquense a imitar al Señor. Pongan en práctica sus conocimientos y habilidades para el servicio al Señor, para servirle con todo su corazón y con toda su mente. El objetivo principal de los jóvenes y de todos es ser más como Jesús. Esa es la meta, llegar a ser más como Él. ¿Y qué tendremos como recompensa? ¿Qué tendrán como recompensa, jóvenes? La pareja idónea. Exacto, la pareja idónea que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Así que suelten esa parte de la sexualidad a Dios. Él tiene todo bajo su control. Continúen. Si en un momento dado déjenme decirlo así como tales, han pecado, restauren sus vidas. Denle la vuelta a la hoja. Afírmense en el Señor, en lo que Él tiene para ustedes. Porque el servir al Señor no es en vano. Y Él les dará los deseos de su corazón. Y también aquellos adultos que han tenido una relación fuera del matrimonio, pida perdón a su pareja. Y la pareja también tiene que ceder si ama a su marido. Olvidarse, perdonar. El perdonar no nomás es dejar el derecho, o es no estar ahí culpando cada momento, cada situación de lo que tú me hiciste, de lo que me dejaste de hacer. No, es olvidar. Olvidar completamente. Si Dios ya nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Me gustaría terminar leyendo Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Dios ya pagó el precio, hermanos. Si ya pagó el precio, entonces disfrutemos lo que ya tenemos por derecho de ser hijos de Dios. Disfrute a su esposo, a su esposa. Comuníquese, háblese, ámese. Tenga una relación sexual plena y satisfecha. Y su vida cambiará. Porque no es algo que es algo más bien, es algo que Dios nos lo dio. Para nuestro deleite. Y no se sienta avergonzado. Pues bueno,
quiero que oremos. Si está aquí su esposa o su esposo, y si en un momento se ha ofendido, acérquese con ella y ore. Ore por ella, ore por su esposo y por su esposa. Si no está aquí, también ore por su esposa o por su esposo. Y a las que no tienen esposo, déjenme decirles que sí tienen un esposo. Su esposo es Cristo, que Él las acompaña, que Él las ama, que Él las guía y que Él les provee. Porque Dios es un Dios maravilloso. Amén. Acérquese, hermano, con su esposa, empiece a orar por él o por ella. Pídale que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que les dé amor y que renueve su pasión también. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, por permitirnos, Señor, primeramente exponer tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por el esposo que tú me has dado, Señor. Te doy gracias, Padre, porque con él he aprendido, Señor, que la sexualidad no es mala, Señor, porque podemos tener una relación plena como tú nos la has mandado, Señor. Te doy gracias, Padre, por los jóvenes de esta iglesia, Señor, porque tú estarás con ellos, Señor. Los cambiarás, Señor, cambiarás su sentir, su pensar, Señor, porque ellos fijan como meta de ser más como tú, Jesús. Gracias te doy por las familias de esta congregación, Señor, por los matrimonios, Señor. Yo te pido que tú los fortalezcas, Padre, que tú los ayudes, Señor. A mis hermanas y a mis hermanos que su esposo no es creyente, yo te pido que tú también les ayudes, les des sabiduría, les des palabras, Señor, para que ellos puedan, Señor, darles, Señor, palabra, para que puedan evangelizarlos, Señor, para que puedan darles a ellos el conocimiento de lo que es tú tener una relación contigo plena, Señor, porque tú cubres todas nuestras necesidades, Señor, hasta las más íntimas, Señor. Yo te pido, mi Dios, que guardes la vida de cada uno de los matrimonios, de cada uno de los jóvenes, de cada una de las personas que están aquí, Señor. Guárdalas, bendícelas, Señor. Danos, Padre, palabras, Señor, para poder seguir limpiando, Señor, seguir restaurando, Señor, las vidas de nuestras parejas, Señor, las vidas de esta iglesia, Señor. Restaura, Señor, en esta hora. Yo te pido que tú restaures, Señor, cada vida de cada de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, su problema, su sentir, en qué han fallado como esposos o como esposas, Señor. Tú los conoces, Señor, y en eso yo te pido, mi Dios, que tú vengas a establecer tu reino, Señor, tu palabra en cada uno de los matrimonios, en cada uno de los hermanos que estamos aquí, que nos congregamos, Señor. No nos apartes, Señor, de tu presencia, porque sin ti no somos nada. No queremos ser ese pueblo que dejaste ahí por 40 años en el desierto. Queremos ser restaurados, queremos ser limpiados, queremos ser ese pueblo escogido por el cual tú has pagado. No nos apartes, Señor, de tu mente ni de tu corazón, porque no seríamos nada sin ti. Al contrario, levántanos, hermano, por del pecado, Señor, sácanos de la esclavitud, como lo hiciste con tu pueblo. Señor, puedes tú, Señor, tomar el control de todo y de todo, Señor. Y en esta hora yo te pido por esta congregación, Señor. Queremos ser un pueblo santo, puro,
y sin mancha y agradarte en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que tú has hecho y harás en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre. En el nombre de Jesús. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Amén.